Esto es Inglés Fácil con Alema. En esta oportunidad seguiremos aprendiendo más sobre el past simple, pasado simple, ya que nos falta desarrollar los negative and interrogative sentences, oraciones negativas e interrogativas. Bueno, entonces, empecemos. ¿Sí se puede escuchar, chicos? Sí, dice. Ya, ok, gracias. Gracias a nuestro video anterior, sabemos que este pasado simple la vamos a utilizar para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado y que ya culminaron. Como estas oraciones, por ejemplo, He studied math, él estudió matemática, o I learned English, they wrote a book, y por último, My parrot lost yesterday. Como ven, todas estas oraciones y las podemos hacer muy fácil. Pero fíjense bien, todas estas oraciones son oraciones afirmativas, affirmative sentences. Como ven, no tenemos ni una oración que nos niegue una información del pasado o que nos pregunte sobre información del pasado. Entonces, ¿cómo hacemos oraciones negativas e interrogativas? Pues muy fácil. Primero empecemos con las oraciones negativas. Aquí les copié varias oraciones afirmativas. Ahora, ¿cómo las convertimos a oraciones negativas? Negative sentences. Pues muy fácil, vamos a hacer uso del auxiliar did. Este verbo auxiliar no significa nada cuando cumple la función de un auxiliar, pero sí le da la expresión de pasado a nuestra oración. Entonces, como ya le da la expresión de pasado a la oración, no es necesario tener un verbo en pasado. Entonces, si ponemos el auxiliar did a la oración, no pongamos un verbo en pasado. Continuando, haremos uso de este did, pero acompañado del not. Haremos uso del did. Mi impresión inicial al conocer a los misioneros fueron con un sentimiento que nunca voy a poder describir. Ellos tenían algo especial. Cada vez que llegan ellos a mi casa siento paz. Por cada pregunta que yo tenía, ellos tenían una respuesta. Did not. Puede ser así de forma separada una de otra o de forma contraída. Didn't. Este segundo es mucho más utilizado al momento de hablar, así que vamos a utilizar este para convertir nuestras oraciones a oraciones negativas. Empecemos con esta primera. He studied math. Él estudió matemática. ¿Cómo hago para que diga él no estudió matemática? Pues fácil, solo hago uso del didn't. Pero ¿dónde lo utilizo? Justo aquí después del pronombre personal. ¿Ven? ¿Dónde está la flechita? Entre el pronombre personal y el verbo. Entonces, quedaría de este modo. He didn't study math. ¿Ya tengo una oración negativa? No, todavía no, porque si hago uso del did o del didn't, no puedo hacer uso de un verbo en pasado. Este está en pasado, studied, estudió. Entonces la tengo que convertir a su forma normal. En vez de studied, study. Y listo. Ahora sí ya tengo una oración negativa. He didn't study math. Él no estudió matemática. ¿Ven? Así de simple. Veamos la segunda oración. I learned English. ¿Cómo hago para que diga yo no aprendí inglés? Fácil. Agrego el didn't justo entre el pronombre personal y el verbo. ¿Ven? Justo ahí donde indica la flechita. Entonces le agrego y quedaría de este modo. I didn't learn English. ¿Ya tengo una oración negativa? No, todavía no. Porque si hago uso del did o didn't, no puedo hacer uso de un verbo en pasado. Entonces la tengo que convertir a un verbo en estado normal, un verbo en presente. Entonces, en vez de learned, le pongo learn.
Ahora sí ya tengo una oración negativa. I didn't learn English. Yo no aprendí inglés. Fácil, ¿verdad? Con estas dos oraciones de igual modo. Agrego un didn't entre el pronombre personal y el verbo. They didn't wrote a book. ¿Ya está correcta mi oración? No, todavía no. Falta convertir el verbo que está en pasado a un verbo en estado normal. ¿Ven? Wrote significa escribió. Tengo que poner el que está en presente. Write. Escribir. ¿Ven? Y ahora sí ya tengo una oración negativa. They didn't write a book. Ellos no escribieron un libro. Pasemos a la última. My bird lost yesterday. Mi loro se perdió ayer. Para que diga mi loro no se perdió ayer, agrego un didn't entre my bird y lost. Entre este nombre y el verbo. Justo ahí. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera, a través de la entrada. Oh, justo acabo de leer sobre esto. Entrada comprensible. Este chico tiene bastante razón. Ahí. My bird didn't lost yesterday. Pero todavía tengo que cambiar este verbo que está en pasado a un verbo en forma natural. Lost significa perdió. Tengo que ponerle el que está en presente. Lose, perder. Y recién tengo mi oración negativa. ¿Ven? My bird didn't lose yesterday. Mi loro no se perdió ayer. Como ven, así de fácil se hacen oraciones negativas, solo que tienen que recordar que cuando hagamos uso del didn't, que ya le da expresión de pasado a la oración, ya no es necesario poner verbos en pasado, sino que todos estos verbos tienen que estar en su forma normal, natural, en el presente. Bueno, ahora pasemos a oraciones interrogativas. Aquí les volví a copiar las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo las convertimos a oraciones interrogativas? Interrogative sentences. Muy fácil. Volveremos a hacer uso de este auxiliary verb que es el did. Recuerden que si hago uso del did, no podemos hacer uso de verbos en pasado. Bueno, ¿solo hago uso de did? No, también necesitamos de un signo de interrogación que pondremos al final de la oración. Bueno, entonces, empecemos. Aquí tengo la oración afirmativa. Él estudió matemática. ¿Cómo hago que diga, él estudió matemática en tono interrogativo? Pues fácil. Agrego el auxiliar did delante de la oración. ¿Ven? Justo antes del pronombre personal. Did. Justo donde les indica la flecha. ¿Ven? Ahí. Entonces quedaría de este modo. Did he study math? ¿Ya tenemos una oración interrogativa? No. Tengo que cambiar este verbo que está en pasado a un verbo en forma natural. Entonces, en vez de studied, study. Did he study math? ¿Qué le falta? Su signo de interrogación al final y ya tengo una oración interrogativa. ¿Ven? Así de fácil. Did he study math? Pasemos a la siguiente. I learned English. Para que diga, yo aprendí inglés en tono interrogativo, necesito agregarle el did delante de la oración, justo antes del pronombre personal I. ¿Ven? Justo ahí donde indica la flecha. Entonces le agrego el did. Listo. Queda de este modo. Pero, como sabemos que con el did no puede ir un verbo en pasado, convirtamos este verbo en pasado en su forma normal. Así que en vez de learned, le pongo learn. Listo. Le agrego su signo de interrogación al final y ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Did I learn English? ¿Yo aprendí inglés? Muy fácil. Pasemos a...
Cuando yo era muy pequeño, yo jugaba al fútbol. Eso es algo que me gusta mucho porque soy latino. Pero el único problema es que yo amo el fútbol, pero el fútbol no me ama a mí. Cuando ganamos, celebramos mucho, pero eso no pasa tan seguido. Entonces, no estamos preparados para eso. Tengo sirviendo como misionero 16 meses. Este son mi papá y mi mamá, mis hermanos menores, y este soy yo aquí. Estaba más flaquito tú. Hacemos esta tercera. They wrote a book. Para que la convirtamos a una oración interrogativa, agregaremos el did delante del pronombre personal they. ¿Ven? Justo ahí. Entonces quedaría de este modo. Did they wrote a book? El segundo paso es convertir este verbo irregular que está en pasado a un verbo en forma normal. Entonces, en vez de wrote, iría write. ¿Ven? En vez de wrote, que es escribió, iría write, que es escribir. Le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tenemos otra interrogación. Did they write a book? Pasemos a la última. My parrot lost yesterday. Para que diga, ¿mi loro se perdió ayer? Tengo que agregarle un did delante de la oración. Did my parrot lost yesterday? ¿Ya estaría correcto? No, todavía no. Tengo que cambiar este verbo que está en pasado a un verbo en estado normal, en el presente. Entonces, en vez de lost, que es perdió en el pasado, le pongo lose, que es perder en el presente. Le agrego el signo de interrogación y listo. Ya tengo mi última oración interrogativa. Did my parrot lose yesterday? ¿Ven? Así de fácil se hacen oraciones interrogativas con el uso del did. Recuerden que el did no tiene significado cuando cumple la función de auxiliar. Simplemente le da la expresión de pasado a la oración. Ok, saben que son interrogaciones, ¿verdad? Estas interrogaciones tienen que tener respuestas. ¿Cómo las respondemos? Pues muy fácil, fíjense. Todas estas oraciones que tenemos aquí son conocidas como los yes-no questions. ¿Por qué? Pues porque las respuestas que se les van a dar es un simple sí o un simple no. Fíjense, ¿did he study math? ¿Él estudió matemática? Pues puedo responderle sí, yes, o no, no. O podemos darles unas respuestas más elaboradas. Yes, he did, o no, he didn't. ¿Se dan cuenta que en estas respuestas cortas hago uso del mismo auxiliar que utilizo en mi pregunta? Fácil, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Did I learn English? ¿Yo aprendí inglés? Imagínense que esta pregunta se la hace alguien que no cree que puede aprender un idioma. Entonces dice, ¿yo aprendí inglés? Sí, tú aprendiste. Yes, you did. O podemos decirle, no, tú no aprendiste. No, you didn't. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a la siguiente oración. Did they write a book? Did they write a book? ¿Ellos escribieron un libro? Para decirles, sí, ellos escribieron. Yes, they did. O si les decimos, no, ellos no escribieron. No, they didn't. Y por último, ¿cómo respondemos esta? Did my parrot lose yesterday? ¿Mi loro se perdió ayer? Sí, se perdió. Yes, it did. No, no se perdió. Tengo una familia un poco grande. Estos son la familia de mi papá. Ese día yo venía llegando de un viaje y ellos creían que No se perdió. No, it didn't. ¿Ven? Así de fácil se responden estas preguntas, las cuales son conocidas como los yes-no questions. Pero imagínense, si a estas nuestras mismas preguntas les agregan adelante uno de estos WH questions, entonces no podemos responder de la misma. Okay, guys. En la próxima clase veremos como los W questions, ¿ok? Cómo utilizar los W questions.
Listo, chicos. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver quién estaba poniendo atención, aunque todos creo que estaban poniendo atención. Señora Mejía, ayúdeme por favor. Cuando nosotros utilizamos el auxiliar did, ¿lo utilizamos en forma afirmativa, negativa e interrogativa o solo interrogativa y negación? Solo en negativa y en double question. No, no W question, todavía no estamos viendo los W question, de forma interrogativa. ¿Ya? Ok, tenga la bondad, señor Alexis. Cuando nosotros utilizamos el did, ¿qué pasa con el verbo? Cambia. Señor Alexis Sanguña. ¿Qué pasa con el verbo cuando nosotros utilizamos el auxiliar did? ¿Perdón? Cambia. Cambia. ¿A qué cambia? ¿Al simple past o a la forma infinitiva? A ver, señor Joel González, ¿nos quiere ayudar? Dígame. Regresa a su normalidad. Regresa a su normalidad, ¿verdad? Muy bien. Simple past. Señorita Jessica, nos decía también en el video, cuando nosotros utilizamos en forma interrogativa el auxiliar did, para que se vuelva una pregunta, perdón, para que se vuelva en forma interrogativa, ¿qué más utilizamos aparte del auxiliar did? ¿El did not listen? No, en la parte interrogativa, además del auxiliar, ¿qué más utilizábamos al final de la oración? Signo de interrogación. Yes, no, ajá, yes, no, el yes y el no. No, esas son respuestas ya, ¿ok? Por ahí me dijeron el signo de interrogación, muy bien. Señor Anderson, también nos decía en el video que nosotros para responder las preguntas en el simple past tenemos dos formas. ¿Cuáles serán estas dos formas? El yes y el no. El yes y el no question, ¿verdad? A esto le llamamos de short answer o answer short, ¿ok? Que son respuestas cortas, que ya vamos a hacer una práctica con esto. Muy bien, señorita Adriana. En la parte afirmativa, cuando nosotros vamos a hablar del pasado simple, el verbo, ¿en qué tiempo tiene que estar? ¿Infinitivo o simple past? Simple past. Simple past, muy bien. Listo, creo que hemos estado atentos al video, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña práctica con estas oraciones. Pondrán mucha atención, por favor. ¿Me confirma si es que se puede visualizar? Ya, ¿se puede visualizar ahí, chicos? Sí. Sí, listo. Ya, ok. Vamos a ver. Lo que ustedes se me escondieron, a ver. Ya, ok, continue please. ¿Qué nos dice en la primera oración o pregunta? ¿Qué nos dice? Write the past simple form of the verbs. Escriba la forma del pasado simple de los verbos. Aquí tenemos el verbo open, listen, try, call, desire, need, wash, observe, desire, invite.
¿Ok? A estos verbos son la parte infinitiva. Abrir, escuchar, tratar, llamar, visitar, necesitar, lavar, observar, decidir e invitar. ¿Ok? Aquí tenemos los verbos en infinitivo. Ahora me dice que yo los pase al pasado simple. El verbo open, nosotros ya habíamos visto estos verbos. Para ayudarles, estos verbos nos corresponden a los verbos regulares. Ya nosotros ya vimos en las clases anteriores que nos decía que tenemos que aumentar o según algunas reglas que habíamos visto para que se vuelva al pasado. ¿Quién me ayuda con el primero? No era el ED. ED, ¿verdad? Aquí en open, ¿qué utilizaríamos? ED nos dice el señor Joel. Muy bien, open, ¿ya? The next, listen. ¿Qué utilizaré? ED, solo la D. Y M, ¿qué es lo que utilizaré? ED, ¿verdad? Ya. Siguiente, tried. ¿Cumple alguna regla tal vez? ¿Recuerdan? Sí, en vez de la Y, está la I normal. Right, muy bien. Por ahí nos dicen, cambiamos ¿qué? La Y por una I, ¿qué aumentamos? ED. Ok, chicos. Si se nos acaba, se vuelve a conectar, por favor. ¿Ya? Entonces, tried. Muy bien. Siguiente verbo tenemos call, verbo llamar. ¿Alguna regla para este verbo en especial o simplemente qué tendremos que aumentar? Muy bien, ed. Sería caller. Siguiente, beside. Beside. ¿Qué utilizaré? ¿Alguna regla especial para este verbo o simplemente ed? Ed, muy bien. Beside, beside, ok. The next, need. Need. ¿Alguna regla en especial?